poder del Espíritu Santo, que vamos a celebrar el próximo domingo con la fiesta de Pentecostés. Y yo quisiera, para que entendamos más o menos desde mi punto de vista un poco el misterio de la ascensión de Cristo a los cielos, utilizar una metáfora, una analogía, una enseñanza, que pues obviamente esa metáfora queda corta, muy pequeña, frente a ese misterio tan grande, pero nos ayuda a vislumbrar un poco el significado de esta fiesta de la Ascensión. Había una vez un campesino que se encontró un aguilucho, una cría de águila, pequeñita, el aguilucho, pero el campesino no tenía conocimiento de este tipo de aves, y él creyó que era un pollo, una gallina como la que tenía en el corral de su finca, y cogió el aguilucho y se lo llevó para el corral de las gallinas, de los pollos, en su ignorancia, porque no lo sabía, y lo crió como un pollo, y era un águila, un aguilucho. Y el aguilucho empezó a vivir en ese ambiente de corral con sus compañeras gallinas y pollos, y picoteaba los granos, el polvo, los animalitos que veía a su alrededor para alimentarse, y el aguilucho terminó convenciéndose de que era un pollo y no un águila, no ese rey de las aves que es el águila, y así lo crió. Y resulta que una vez llegó una persona a su finca y descubrió que ese animal no era un pollo, una gallina, y le dijo: señor campesino, ese animal que usted tiene ahí es un aguilucho, es un águila. Ese no es su ambiente para vivir. Digo, no, pero yo lo he criado como pollo y él se siente feliz viviendo de esa manera. Con el tiempo, este hombre que sabía de aves terminó convenciendo al campesino y ya descubrió que evidentemente tenía las características de un águila. Ya le empezaron a crecer las alas, el pico más grande. Era un animal majestuoso en medio del pollo y de la gallina. Entonces permitió que este experto lo sacara y finalmente le dijo: águila, tú no eres un pollo, tú no eres una gallina, tú eres un águila. Tú no estás llamada a vivir rastreramente como un pollo. Tú eres un águila, vuela alto. Y el animal empezó a desplegar sus alas y se creyó lo que le dijo el hombre, el naturalista que sabía, y el animal se lanzó al vuelo y llegó a las más altas cumbres de las montañas y llegó a escalar los más altos picos de las montañas y hacer lo que era un águila verdaderamente. ¿Qué relación tiene para mí esta metáfora del águila con la ascensión de Cristo? Jesucristo ha ascendido a lo más alto de los cielos y nos abrió, Él que es la cabeza de la iglesia, rompió los cielos y subió a lo más alto para estar con el Padre, después de haber entregado su vida por nosotros, de haber muerto por nosotros, por nuestra redención, de habernos dado el mensaje del amor
que lo viviéramos, y ahora subió a lo más alto de los cielos, y él como cabeza nos llevó la delantera, fue la vanguardia para prepararnos a nosotros sus hijos ese puesto allá en lo más alto de los cielos. De tal manera que si Él, que es la cabeza, ha subido a los cielos como un águila, nosotros también estamos llamados a experimentar esa vocación, la vocación de que nosotros estamos llamados no solo a lo terrenal, a lo mundano, a como los pollos o como las gallinas, picotear polvo y tierra y granos, sino que nuestra vocación como hijos de Dios va más allá que este plano terrenal y material. Por eso les narraba más o menos esta historia o este cuento del águila en medio de los pollos, para decir, queridos hermanos, que nosotros somos terrenales, sí, pero también somos celestiales. Somos de este mundo, pero también tenemos en nuestro corazón sembrada la semilla de la inmortalidad, de la eternidad, de tal manera que nuestra vocación no es solamente a vivir como las gallinas o los pollos, valga esa analogía, de ser aves meramente rastreras, en el sentido de que muchas veces caemos en todo tipo de vicios, de maldades, y se nos olvida que nuestra vocación es salir de esa situación, de esa inclinación hacia lo mundano y aspirar a los bienes eternos, como decía ahora la segunda lectura, que estamos llamados a los bienes espirituales y no solamente a los bienes materiales, queridos hermanos. No sé si ustedes me entiendan esa analogía, ¿sí? De que estamos llamados a ser águilas, a tener aspiraciones en la vida. Eso no es malo. ¿Cuántos quieren tener una aspiración, un ascenso en la empresa? ¿Cuántos quieren tener un ascenso económicamente hablando? ¿Cuántos quieren tener un ascenso afectivamente hablando? Pero no solamente eso, tenemos que ascender hacia las cosas espirituales, no solamente hacia las cosas de este mundo, porque estas cosas del mundo nos dan una felicidad efímera, pasajera, que se acaba. Y estamos llamados como Cristo a tener los pies en la tierra, pero el corazón y la mirada en el cielo. Yo sé celebrar desde mi punto de vista y con mi lenguaje limitado la ascensión de Cristo. Subir, es decir, crecer cada día. No solamente crecer en estatura o en panza o en barriga, ¿cierto? Para los que nos encanta la comida, sino crecer en valores, crecer, ascender en virtudes, en cualidades, en medio de un mundo, de un país que nos estamos quedando solamente con las cosas pasajeras y nos comportamos como aves de corto vuelo. Y estamos llamados a ser aves de vuelo alto, como las águilas, como dice la canción, como las águilas.